En este módulo del curso vamos a hablar de la biología, de la ecología, del ambiente antártico. Pero un poquito antes que eso vamos a hacer una breve introducción sobre la historia de la humanidad en relación a la Antártida, a la percepción que hemos tenido de la Antártida y cómo de a poco nos hemos ido acercando. La Antártida ha sido, ya desde la época de los antiguos griegos, una especie de hipótesis. Los griegos tenían conocimiento de que la Tierra era aproximadamente una esfera, digamos, y tenían algún conocimiento de que existía un polo hacia el norte, digamos, ¿no? Entonces, por una cuestión de compensación de masas, ellos pensaban que existía o que debería existir también un polo hacia el sur. Como hablaban del Ártico, Arctos en griego, se les ocurrió mencionar a la Antártida como anti-Arctos, o sea, lo que está exactamente en la situación contraria. Hago esta introducción para decir que, como presumían los griegos, la Antártida y el Ártico tienen ciertas condiciones que son comunes. La primera de ellas es la situación de polaridad, vale decir, son las latitudes más altas que se registran en el planeta y por esa razón tienen algunas condiciones en cuanto a su ambiente que son bastante particulares. Una de ellas son los climas casi constantemente fríos, severos, temperaturas inferiores al 0 grados centígrados son bastante comunes, habituales. Pero una de las cosas que también es interesante recalcar y que es muy importante para la vida, para los mantenimientos de los sistemas biológicos, es la situación de la estacionalidad del fotoperíodo. Esto significa que a altas latitudes, tanto en el Ártico como en la Antártida, además de un frío permanente, lo que se observa, lo que se registra, son condiciones bastante marcadas en cuanto a la radiación solar. Vale decir, el verano del Ártico es largo, los días son largos, y los inviernos son asimismo largos, y hay muy poca cantidad de luz solar. Lo mismo ocurre con la Antártida. Esto promueve una serie de circunstancias comunes, tanto en el Ártico como en el Antártico. Como todos sabemos, las redes tróficas, para hablar de los ecosistemas biológicos, se fundan en una primera base, en esas redes tróficas o cadenas tróficas, que son los productores primarios. Si la luz solar está muy limitada a cierta época del año, entonces la producción primaria va a ser muy limitada a esa condición y la vamos a encontrar únicamente en los meses estivales, en los meses de verano. Hay que ver que este paradigma se ha roto en base a algunas investigaciones que se han venido haciendo, pero básicamente o globalmente funciona así, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que saber es que la Antártida y el Ártico se diferencian también, a pesar de que tienen estas condiciones o estas características semejantes. ¿Cuáles son esas diferencias? Si nos fijamos bien en un mapa, vamos a encontrar que el Ártico es un océano rodeado de continentes. La Antártida, por el contrario, es un continente rodeado de océanos. Esto que parece un juego de palabras tiene o ha tenido a lo largo de la historia evolutiva profunda significación. Asimismo, y para enfocarnos en la Antártida, hay que decir que este continente está ocupado en su superficie casi en un 98%, que es un número muy importante, por glaciares, por una masa de hielo que se ha formado a lo largo de miles de años de nevadas por este clima frío y que se ha ido consolidando, hasta llegar a formar una capa impresionante de hielo que alcanza en promedio cerca de 2 kilómetros de altura. Tiene 1,9 kilómetros de altura el hielo, el casquete de hielo del Polo Sur, de la Antártida. Bien, para volver un poquito también a esas diferencias, señalarlas, hay que decir que hacia el mar glacial ártico, hacia ese océano glacial ártico, los continentes drenan, ¿sí?, con un sistema fluviales y hay ríos muy importantes que llevan sedimentos y también llevan, infortunadamente, cierta contaminación por actividades antrópicas hacia el océano. En cambio, la Antártida, que como les dije está cubierta por un casquete polar, no tiene ríos que desemboquen en el mar. Es muy importante porque tiene un poco que ver también con la dinámica de los nutrientes, además con cuestiones de contaminación. Bien, para volver un poquito a la historia de la relación entre la humanidad y la Antártida, hay que remontarse al siglo XVIII.
más allá de aquella especulación de los griegos, de Aristóteles, que mencionó por primera vez a la Antártida con ese nombre, año 350 a.C., hay que decir que en el siglo XVIII la Antártida fue avistada por primera vez por un capitán que se llamaba James Cook, que alcanzó a avistarla, digamos, pero no llegó, digamos, a ser a tierra firme, ¿sí? A desembarcar en la Antártida. Con el tiempo, a la Antártida se la fue conociendo, pero lamentablemente lo que se conoció fueron sus recursos naturales, lo que propició una ambición desmedida para lo que serían los ojos contemporáneos. Porque lo que se vio en la Antártida eran los recursos animales, básicamente. Grandes colonias de pinípedos, de focas, que servían básicamente como la grasa que era el combustible usado para hacer cebo, para hacer candelabros. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Promovieron muchas expediciones de foqueros, de buques que iban básicamente a diezmar estos recursos, ¿sí? Pero con el tiempo también ganó el interés de los científicos y de los gobiernos de aquel entonces. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces empezaron a organizarse algunas campañas, expediciones, digamos, con fines científicos estrictamente. Esto es muy importante decirlo porque abrió, digamos, un nuevo paradigma, nuevo conocimiento sobre este continente, el Antártico, y eso tiene un momento de coronación, un momento cúlmine en el año 1957-1958, que es el año geofísico, que se llama, en donde los gobiernos se comprometieron a realizar de manera conjunta algunas investigaciones en el ambiente antártico. El año geofísico internacional, año 57-58, produjo una serie de escenarios de tipo políticos que derivaron en lo que sería el marco legal que tiene actualmente la Antártida, que es el Tratado Antártico, que fue comenzado, digamos, en el año 1959 y suscripto finalmente en el año 1961.